Amigos, continuando con el curso virtual de Auditoría 1, estamos en la semana 8 de su contenido. El título de la presentación es Normas Internacionales de Auditoría, Control Interno y Riesgo de Auditoría. En el desarrollo del mismo veremos los temas que componen esta presentación. El objetivo es que se le pueda transmitir al estudiante de la carrera de auditoría los conceptos básicos y relativos al control interno y a lo que debe interpretarse como riesgo de auditoría. Esto para que en la práctica profesional pueda ser utilizado como punto de partida en el desempeño de su quehacer. Veamos, control interno, la línea 315. Dice que es un plan de organización y todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada se adoptan en un negocio para salvaguardar los activos. Sabemos que lo más importante de una empresa a nivel de estados financieros son sus activos. De acuerdo a ello se debe de que la empresa pueda ser rentable, tener suficientes activos para poder vender. Entonces el control interno debe ir enfocado a esta área, a los estados financieros, y se debe verificar la exactitud y confiabilidad de la información financiera. ¿Cuáles son los objetivos del control interno? Protección de los activos de la empresa, como lo hemos mencionado, obtención de información financiera veraz y confiable, la cual debe de ser oportuna, eficiencia en las operaciones del negocio y que las operaciones se adhieran a las políticas establecidas por la administración de la empresa. Lo importante del control interno es verificar de que todos los procesos se lleven a cabo de acuerdo a los objetivos de la empresa y de acuerdo a lo que la administración ha planificado. La clasificación del control interno es de la siguiente manera: control interno contable y control interno administrativo. Cuando hablamos del control interno contable, estamos hablando de la organización o del plan para salvaguardar los activos y la fiabilidad de los registros financieros. Cuando hablamos del control interno administrativo, estamos hablando de un plan de organización, de procedimientos y registros relacionados con los procesos en la toma de decisiones, lo cual se enfoca a la promoción de la eficiencia operativa y que estos se adhieran a las políticas prescritas por la administración. Entonces, la diferencia entre uno y otro es que el control interno contable salvaguarda los activos y el control interno administrativo ve la organización, los procedimientos, los registros y los procesos en la eficiencia operativa. Aspectos a considerar en relación con el control interno. Debemos de analizar lo que es la organización de la empresa, cómo está direccionada, veámoslo así, su flujograma o su organigrama, cómo está constituido, la coordinación en sus actividades, la división de labores. En este caso podemos ver la segregación de funciones que tiene cada colaborador, la asignación de responsabilidades que tiene cada colaborador, quién está sobrecargado, quién no tiene muchas actividades. Esto es lo que tenemos que ver de acuerdo al control interno y el grado de responsabilidad. ¿Qué procedimientos debemos de aplicar? Una planeación y una sistematización. En este caso, planificar y ver cómo está operando la empresa, planificar nuestro trabajo y cómo está operando la empresa, los registros y las formas en que trabaja la empresa y los informes que debemos de emitir de acuerdo a los dos anteriores. El personal que tiene la empresa, qué tipo de entrenamiento está recibiendo, qué eficiencia tiene el personal, la moralidad es algo bien importante porque hay empleados de que no trabajan éticamente. La retribución, cuando hablamos de retribución es económicamente cómo los empleados están siendo retribuidos. Ahora bien, la supervisión. Dice que si existe una adecuada planeación y sistematización de los procedimientos, es necesario ejercer una adecuada supervisión. Recordemos de que todo debe estar unificado. Hay una buena planificación, una buena sistematización, hay un buen trabajo en equipo, pero debe de haber una adecuada supervisión. Entonces, dice que en forma sistemática en cada uno de los aspectos considerables o considerados en el control interno debe de existir una adecuada supervisión. ¿Cuáles son los principios del control interno? Primero, segregación de funciones, poder delegar a sus colaboradores actividades de responsabilidades, asignación de responsabilidades, debe de haber compromiso por cada uno de los colaboradores, rotación de puestos.
En este caso es bien importante de que las personas conozcan las diferentes actividades dentro de la empresa para cualquier eventualidad o cualquier emergencia. Instrucciones por escrito, debe existir un manual de las actividades que realiza cada colaborador, porque sabemos de que hay ocasiones de que hay ascensos o en este caso podemos prescindir de la actividad de un colaborador, pero si existe un manual, automáticamente el puesto no se va a ver debilitado. Sistemas de autorización, deben de haber procesos donde limiten las actividades en algún momento o autorizaciones del personal. Lógicamente todo tiene que ir amarrado. Si los colaboradores tienen capacidad para estar en cada puesto, también deben de tener autorizaciones para poder trabajar. Programas de remuneración adecuado, era lo que les mencionaba anteriormente, que sean remunerados salarialmente de una forma adecuada, que los incentive, que los motive a trabajar con ánimo y con deseo. Y seguros y fianzas, que hablamos de un respaldo sobre cualquier siniestro que exista. Condiciones para la implementación de un control, condiciones para la implementación de un adecuado sistema de control interno. ¿Qué condiciones son las que debemos de tener? Que el sistema debe de ser oportuno, conveniente y adecuado, que se adapte, que sea, en este caso, adecuado en el momento que lo requiramos, que sea universal, que se adapte a todas las condiciones o a todas las necesidades que tiene la empresa, y que sea económico, costo y beneficio, que la empresa o que para la empresa sea rentable tener un adecuado sistema de control interno. Relación del control interno con las normas de auditoría. ¿Qué relación existe? Pues ya sabemos que el control interno es verificar las operaciones de nuestra empresa. Dice que el auditor debe de obtener el conocimiento suficiente de la estructura del control interno para planificar una auditoría. Debe de conocer cómo la empresa opera. En este caso nosotros como auditores debemos de conocer cómo la empresa está operando, cómo están sus funciones, cómo está integrada, para poder nosotros planificar nuestro trabajo y determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de las pruebas que nosotros vamos a poder obtener y que van a ser pruebas sustantivas. Elementos del control interno para efectos de una auditoría de estados financieros. ¿Cuáles son los elementos? Ambiente de control, cómo la empresa opera. Sistema contable, qué tipo de sistema maneja para poder hacer sus registros y todas sus operaciones. Y procedimientos de control, qué procedimientos la empresa toma para poder desarrollarse o desenvolverse en sus actividades. Estos son los elementos del control interno. Ambiente de control, como lo había mencionado, refleja la actitud, conciencia y acciones en general del Consejo de Administración, la gerencia o los dueños y otros funcionarios. Si la empresa tiene un ambiente muy tenso, un ambiente muy abrumador, lógicamente las actividades de los colaboradores va a estar en esa misma situación. Pero si tiene un ambiente agradable, una relación, una comunicación, el desarrollo de su trabajo va a ser muy importante y muy eficaz. Sistema contable son los métodos y registros establecidos para identificar, analizar y clasificar y registrar la información sobre las operaciones y transacciones de la entidad. ¿Cuáles son los procedimientos de control? Son aquellos procedimientos y políticas adicionales al ambiente de control y al sistema contable establecidos por la gerencia para proporcionar seguridad razonable de lograr los objetivos o cumplir con los objetivos específicos de la entidad. Deben de existir autorizaciones de transacciones y actividades. ¿Por quién? Por la gerencia. Métodos de evaluación del control interno. Los métodos de evaluación del control interno son método descriptivo, método cuestionario y método gráfico. Cuando hablamos del método descriptivo estamos hablando de cualidades y características, cómo se describe el control de la empresa. Cuando hablamos de métodos de cuestionario, estamos hablando de entrevistas, cómo nosotros podemos sacar conclusiones en este caso, del control interno que tiene la empresa. Y método gráfico, gráficas y porcentajes. Riesgo en la auditoría. En este caso, existe contingencia o a proximidad a un daño. El riesgo de la auditoría quiere decir que es la contingencia o la proximidad a un daño. Es la probabilidad de que existe de emitir una opinión equivocada sobre los estados financieros. A la hora que nosotros emitamos una opinión, puede ser de que estemos emitiendo una opinión equivocada. Dice que son tomados en conjunto a causa de errores o irregularidades sustanciales que desvirtúen su contenido. Y tenemos
riesgo relativo y riesgo probable. Cuando hablamos de riesgo relativo estamos hablando de un riesgo importante, la posibilidad de la existencia de errores significativos o irregularidades en los estados financieros. Y cuando hablamos de un riesgo probable es algo no muy relevante, los mismos no sean descubiertos por medio de los procedimientos de control. Clases de riesgos que tiene un auditor en la ejecución de una auditoría, y existen tres tipos de riesgos. Riesgo profesional por la asociación con un cliente, riesgo por emitir un informe de auditoría inadecuado y riesgo de que no cumplamos con las expectativas del cliente. Dentro de estos tres podemos mencionar el riesgo profesional por asociarse con un cliente, pues ya sabemos de que esto tiene muchas contingencias o muchas situaciones delicadas. Al momento de que yo me relacione con un cliente por algún interés en algún puesto, algún interés personal, esto ya crea un riesgo profesional en el desarrollo de mi trabajo, porque hay algún interés inmerso en lo cual yo no puedo emitir una opinión o hacer mi trabajo correctamente. El riesgo de la emisión de un informe de auditoría inadecuado es la posibilidad de que se emita una opinión inadecuada sobre los estados financieros en su conjunto. Y esto se puede dar por tres tipos de riesgos. Está el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección. Cuando nosotros hablamos del riesgo inherente, es un riesgo que se da antes de que exista un control interno, ¿sí? Cuando hablamos de un riesgo de control, es cuando el sistema de control interno que se maneja en la empresa no detecta este error. Y riesgo de detección es cuando el procedimiento de auditoría no logra detectar el error. Veamos, riesgo inherente. Representa el riesgo de que ocurren errores o irregularidades en los estados financieros antes de considerar la efectividad de los sistemas de control. Dentro de ellos podemos mencionar: una sola persona controla las decisiones de la administración, alta rotación administrativa, en este caso recorte de jefes, recorte de personal de contabilidad, entonces ahí se corre un riesgo. La gerencia asigna una importancia indebida al cumplimiento de las proyecciones, no le puede tomar importancia al desarrollo de los objetivos de la empresa, la administración no goza de buena reputación. Entonces esto puede ser un riesgo inherente que, aunque no se hayan aplicado los métodos de control, el riesgo ya está latente. Riesgo de control. El riesgo de control representa el riesgo de que el sistema de control interno establecido por la administración, incluyendo la auditoría interna, no puedan evitar detectar errores o irregularidades significativas en la forma de operar o de forma oportuna. Al igual que el riesgo inherente, el riesgo de control, los cuales existen independientemente de la auditoría externa y en gran medida fuera del control del auditor. El riesgo de control entonces se divide en riesgo cualitativo y cuantitativo. El riesgo cualitativo se divide en tres segmentos, que es el alto, el medio y el bajo. El alto, más del 60%, el medio está entre un rango de un 40 y un 60% y el bajo menos del 40%. Cuando hablamos de un riesgo alto de control interno, implica que se deben de realizar más pruebas sustantivas, y un riesgo bajo indica que se debe de realizar pruebas sustantivas, en este caso menores. Estamos hablando cuando el dato nos da o nos refleja menos del 40% del riesgo cuantitativo. Riesgo de detección. Es la posibilidad que los estados financieros contengan errores e irregularidades importantes y que los procedimientos de auditoría aplicados no lleguen a descubrirlos durante el proceso de revisión. Este es un riesgo de detección. Casos de riesgo de detección. Riesgo de análisis sustantivo. No examinar toda la evidencia. Eso puede ser un gran riesgo. Tenemos toda la información que nos proporciona la administración, pero no la examinamos. Ahí podemos encontrar un riesgo de detección que, aún aplicando los procedimientos de auditoría, no logramos detectar. ¿Por qué? Porque no se revisa toda la evidencia. Riesgo de muestreo. En este caso, puede ser que existe un grave problema, que al correr la fórmula para seleccionar nuestra muestra, esta sea incorrecta o, en su caso, no sea una muestra representativa. Y por último, tenemos riesgo de no cumplir con las expectativas de nuestro cliente. En este caso, pues, es importante que nosotros, cuando hagamos una entrevista con el cliente, podamos cumplir todas las expectativas y escuchemos bien lo que el cliente necesita para que nosotros podamos proporcionarle un trabajo de calidad. En este caso dice el riesgo de que no prestemos un servicio de alta calidad por no haber comprendido las necesidades y expectativas de nuestro cliente.
Otro punto muy importante, que durante la planeación estratégica es necesario que se aclaren todos los términos, incluyendo cualquier informe especial o servicio adicional que debiera proporcionarse al cliente. Eso es bien importante. ¿Qué es lo que el cliente necesita en su totalidad para que nosotros le podamos presentar el trabajo? Y por último, que va amarrado al anterior, de las exigencias del cliente, asegurar que no existan malos entendidos sobre cuestiones tales como la restricción a pruebas. El cliente me pudo haber pedido un informe, pero resulta que a la hora de que yo quiera información, me restringen esta información, yo no voy a poderle cumplirle al cliente. Eso es bien importante que lo tengamos claro en la contratación con el cliente, que no podamos tener restricciones a las pruebas que necesitamos realizar para poder proporcionarle la información. De acuerdo a lo anterior, pues vamos a hacer 3 preguntitas, así como ha sido la mecánica, de las cuales ustedes mentalmente van a poder responder y yo al final les estaré diciendo cuál es la respuesta correcta. La pregunta número 1 es: plan de organización, procedimientos, registros relacionados con los procesos de decisión, lo cual se enfoca a la promoción de la eficiencia operativa. Dentro de ello tenemos 4 respuestas: es control interno contable, control interno administrativo y control interno. Repitiendo la pregunta: plan de organización, procedimientos y registros relacionados con los procesos de decisión, lo cual se enfoca a la promoción de la eficiencia operativa. ¿Cuál es la respuesta correcta? Efectivamente, los que pensaron la literal C están en lo correcto: control interno administrativo. Siguiente pregunta: refleja la actitud, conciencia y acciones en general del Consejo de Administración, la gerencia, los dueños y otros funcionarios. Literal A, equipo de trabajo. Literal B, sistema contable. Literal C, ambiente de control. Y D, procedimientos de control. ¿Cuál es la respuesta correcta? Efectivamente, los que empezaron literal C, ambiente de control. Y por último, es el riesgo que se corre antes de que se apliquen los procedimientos de control interno. Literal A, riesgo de control. Literal B, riesgo de detección. Literal C, riesgo. Y literal D, riesgo inherente. Ahí se recuerdan de los 3 tipos de riesgos. Es el riesgo que se corre antes de que se apliquen los procedimientos de control interno. Efectivamente, los que pensaron en la literal D están en lo correcto: riesgo inherente, antes de que se apliquen los procedimientos de control interno. Bueno amigos, espero que les haya servido este material. Seguimos siempre en comunicación con la siguiente clase. Muchas gracias por su atención.